Apreciados estudiantes del curso de presupuestos, reciban un cordial y caluroso saludo de paz y bien. A continuación encontrarán un tutorial a través de un pequeño material audiovisual orientado a aclarar y a desarrollar nuevamente el ejercicio que fue realizado en clase para la asignación de los costos indirectos de fabricación CIF. Es muy importante que este ejercicio lo tengan suficientemente claro, ya que constituye en un alto porcentaje el examen final que tenemos programado para nuestro próximo encuentro. Antes de iniciar el tutorial, quiero pedirles de antemano unas excusas debido a que teníamos programado para el próximo jueves un encuentro presencial en la universidad, encuentro que realmente me va a quedar imposible asistir debido a que ese día y a esa hora tengo programadas ya unas reuniones referentes al cargo de coordinador del programa de administración financiera, cargo que ustedes bien conocen, asumí desde el pasado mes de marzo. Estaré pues dispuesto a través del aula virtual, el correo electrónico e incluso el mismo sábado antes del examen a solucionar cualquier duda o inquietud que ustedes tengan planteada. Vamos a remitirnos entonces al ejercicio concretamente para poder dar explicación al desarrollo operativo del mismo. En el ejercicio básicamente nos están solicitando asignar unos costos indirectos de fabricación para un año o un periodo de tiempo determinado. En este caso es el año 3 y es importante resaltar que siempre que vamos a realizar un presupuesto de costos indirectos de fabricación por este método necesitamos un histórico de mínimo 2 o 3 años hacia atrás. Es decir, que en el caso de un presupuesto base cero habría que buscar herramientas diferentes que nos permitan llegar a la asignación de estos costos presupuestados. Sin embargo, en el caso concreto del ejercicio, pues tenemos el histórico para el año 1 y para el año 2. Hay que aclarar algo importante y es, en este caso, primero, los costos indirectos de fabricación que se eligieron pues son la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta, el arrendamiento y los seguros. Puede ser que en el examen tengamos otros diferentes a esto, sin embargo la materia prima indirecta y la mano de obra indirecta pues son dos costos indirectos de fabricación que son de suma importancia y lo más improbable es que en el examen mínimamente vayan a aparecer nuevamente. Ahora, con respecto a los costos que se tuvieron en el histórico del año 1 y del año 2, es importante recordar que el año 1, para poder hacer la comparación, hay que ajustarlo. El porcentaje de ajuste que se debe tener en cuenta, pues varía dependiendo del criterio de la empresa, del análisis microeconómico y macroeconómico que se haga pues del sitio y de la economía donde esté inmersa la organización, de criterios históricos, de análisis, en fin, aquí en el ejercicio concreto se asumió un porcentaje del 30%, lo asumió el autor. Sin embargo, en la evaluación, pues tranquilos muchachos, el ejercicio nos planteará cuál es el porcentaje pues de ajuste. Entonces simplemente ajusto el año 1, aquí está ya ajustado al 30% adicional. Es decir, si yo la materia prima indirecta, que fue realmente de 176.923, la multiplico por el 30%, pues me va a dar este valor y así sucesivamente. Aquí vamos a obtener entonces la variación que hubo del año 1 ajustado al año 2. Es decir, si el año 1 ajustado fue de 230.000 pesos en términos de la materia prima indirecta y el año 2 fue de 274.000, es decir, su variación fue del 19.23%. Lo mismo haríamos con la mano de obra indirecta, con el arrendamiento y con los seguros. Y aquí está el porcentaje pues, de variación que, como les digo, se hace simplemente comparando el año 1 ajustado con el año 2. Año 1 ajustado con el año 2. Y aquí poner los índices o los porcentajes de variación. Este dato es bien importante, es el porcentaje de incremento de las unidades producidas. En este caso, si las unidades producidas en el año 2 fueron de 14.987 y en el año 1 de 12.489, quiere decir que la variación fue del 20%. Este porcentaje nos va a ser de mucha utilidad en el desarrollo del ejercicio, porque vamos a suponer que si las unidades producidas variaron de un año a otro en el 20%, quiere decir que de alguna manera los costos indirectos de fabricación, aquellos que van a ser variables, también van a variar en la misma proporción. Y un dato importante son las unidades presupuestadas para el año siguiente. En este caso, como lo dice el ejercicio, este es un dato proporcionado. Sin embargo, en el ejercicio del examen es muy probable que ustedes deban desarrollar el ejercicio completo y encontrar por el método de mínimos cuadrados cuál ha de ser el presupuesto de unidades para la venta al año siguiente o para la producción, obviamente. Muy bien, ahora como les decía,
Con base en ese resultado del 20%, se clasifican entonces los costos indirectos de fabricación. ¿Cómo así que clasificar, muchachos? A ver, estos costos indirectos de fabricación que nos dieron aquí, nosotros en el momento de encontrar el histórico, no sabemos cómo se comportaron, no sabemos cómo se van a comportar, si son fijos, si son variables, si son semifijos, si son semivariables. Entonces este criterio, este 20%, me va a permitir construir unos intervalos para lograr su clasificación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren aquí la tabla. Esta tabla que estoy mostrando en este caso es una tabla que de alguna manera también es a criterio del analista o de la empresa. ¿Qué pretendemos aquí? Encontrar como una mediana, es decir, el punto medio. Si la variación de las unidades producidas fue del 20%, entonces la mitad sería el 10%, y podemos decir que del 10 en adelante son variables y del 10 para atrás son fijos. Con una, digamos, adicional consideración, que si la variación va del 10 al 16 es porque son semivariables. Si son más del 17 son totalmente variables. Si los van del 4 al 9 son semivariables, y si van menos del 3 o incluso negativos son totalmente fijos. ¿Ok? Con ese análisis podemos entrar a considerar entonces que la materia prima indirecta que tuvo una variación del 19-23 estaría en este intervalo, en este último intervalo, es decir, es totalmente variable. Mientras que la mano de obra indirecta, que es del 15.35, miren que está en este intervalo de aquí, es decir, es semivariable. El arrendamiento sería fijo porque es una variación negativa que estaría por aquí, mientras que el seguro es una variación del 7.33, estaría en este segundo intervalo, es un semifijo. Ahora, ¿cuál es el trabajo que sigue, compañeros? Encontrar de estos costos que son la mano de obra indirecta y el seguro, qué parte de ellos son variables y qué parte de ellos son fijos. De los otros dos costos no nos tenemos que preocupar porque ya sabemos que son totalmente variables y totalmente fijos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento matemático para yo poder encontrar eso? Simplemente plantear una pequeña, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Porque voy a plantear, por ejemplo, para el primer año, ¿cuál fue el valor de la mano de obra indirecta? Entonces, para el año ajustado, la mano de obra indirecta fue de 825.000 pesos. Como es semivariable, hay una parte fija y una variable. Si yo sumo la parte fija y la variable, me va a dar 825. Ahora, para el año 2, ¿cuál es el valor total de la mano de obra indirecta? Para el año 2, la mano de obra indirecta suma 951.000 pesos. Si yo sumo la parte fija más la variable, que ya sabemos que se va a incrementar en el 20%, por eso lo multiplico por el 1.2. Escribir 1.2 por algo quiere decir incrementarlo en el 20%. Ustedes recuerdan el procedimiento que explicamos en el tablero en nuestro encuentro. Entonces, esa parte fija más esa variable ya variada en el 20%. ¿Por qué en el 20%? Porque es que recuerden que las unidades producidas están variando en el 20%. Entonces, si yo sumo esto me va a dar 951.000. Esto es un sistema de dos incógnitas, de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuál es el método para solucionarlo? El que ustedes elijan, dependiendo de su conveniencia, de su conocimiento. Están los métodos de igualación, reducción, sustitución, está el método de determinantes usando Sarros y Kramer, en fin, ustedes ya lo encuentran. Ahora, ¿qué parte, resolviendo el sistema, qué parte de la mano de obra indirecta se me fue para fija? Vea, 191.000 pesos. ¿Qué parte para variable? 759.612 pesos. Y este es el total del año 2, vea, 951.602. Lo mismo hago para los seguros. No lo planteé aquí en el ejercicio la ecuación. Simplemente, ¿qué parte fija más variable en el año 1? En el año 1 los seguros son de 511.000. En el año 2, ¿qué parte fija más el variable aumentada en el 20% me da? Me debe dar para los seguros en el año 2, 713.000 pesos. Igual, entonces, ya encontramos, resolvemos el sistema y vamos a encontrar que la parte fija de los seguros es de 421.000 y la parte variable es de 292.000 para un total de 713. Mire que es el mismo valor, 713. Ahora, por ejemplo, con respecto a la materia prima indirecta, no me tuve que preocupar porque ya dijimos que toda era variable. Y para los arrendamientos no me tuve que preocupar porque dijimos que todo era fijo. ¿Listo? Muy bien. Ahora,
Estos costos, esta distribución en fijas y variables de cada uno de los costos indirectos se hizo para el año 2. Esta es para el año 2. Pero yo quiero hacer el presupuesto del año siguiente. Pero ya sabemos entonces cómo lo ajustamos. Lo ajustémoslo también con las unidades presupuestadas para el año siguiente. ¿Cuáles fueron las unidades presupuestadas para el año siguiente? Véalas aquí, nos las dieron. 17.310. ¿Y cuáles fueron las para el año 2? O sea, el año anterior. Ya nos las dijeron aquí. Fue de 14.987. Si hacemos ese cociente, nos está dando una variación del 15.5%. Con ese 15.5% voy a ajustar el porcentaje variable de la materia prima indirecta, el porcentaje variable de la mano de obra indirecta. El fijo no lo toco, porque estamos diciendo que es fijo, vea, permanece fijo. Mientras que la mano de obra indirecta varió de 759.000 pesos a 877, es decir, varió el 15.5%. Del arrendamiento no lo toco, porque nos dijeron que todo era fijo. Y de los seguros toco únicamente la parte variable. Miren que la parte fija permanece igualita, la parte variable es la que se incrementa en el 15%. Muy bien, ahora con estos costos indirectos de fabricación ya ajustados, tengo que reajustarlos a algo que habíamos hablado en clase, que era el porcentaje de inflación, que es muy probable que uno pueda ajustar eso a la inflación o al IPC o a criterio también de la empresa. Entonces, si yo ajusto todos los valores, tanto fijos como variables, mire que ahora sí ajusto tanto los fijos como los variables, eso me va a dar el presupuesto de costos indirectos de fabricación que yo tengo que prorratear o repartir entre las unidades producidas. Eso me da un total de 3.872.000 pesos. Ahora, el proceso que sigue simplemente es muy sencillo. Me están dando la información de que simplemente tengo dos productos, número de unidades a producir en cada uno de los semestres, y lo que tengo que hacer es encontrar a partir de las horas de maquinado que me dan, cuál es la cantidad o la tasa de costos indirectos de fabricación, la tasa predeterminada que me va a permitir repartir de una manera un poco más precisa o más clara cuáles son los costos indirectos para cada uno de los productos y en costo de cada uno de los procesos. Entonces, si yo divido, me dicen que para el producto A el total de horas es de 5.547, para el B es de 9.453, eso me da 15.000 horas. Ahora, simplemente el total de costos indirectos, que fue de 3.872.000, lo divido entre las 15.000, me da el total de costo indirecto de fabricación por hora, que sería de 258,1335,333, en fin. Ahora, lo que me toca hacer entonces, que se hace aquí al finalizar este paso, es buscar cuántas horas de maquinado se consume cada producto. Entonces ya sabemos simplemente que el producto A tiene 5.547 horas de maquinado en la información que nos dieron, véalo aquí. Ahora, esas horas de maquinado la divido obviamente entre el número de unidades, entonces me da el número de horas máquina por unidad del producto A y número de horas máquina por unidad del producto A. Y ese valor lo que hacemos simplemente es multiplicarlo entonces por el costo indirecto de fabricación a partir de la tasa de asignación que fue esta, el número total, el costo total indirecto de fabricación dividido el número de horas, y ya me va a dar obviamente el costo entonces el costo indirecto de fabricación que tengo que asignarle a cada uno de los productos en cada uno de los procesos. Por ejemplo, aquí en el producto A son 5.000 unidades por este número de horas de maquinado que se consume este producto A en el proceso 1 por los 258.133533, eso me da 488.092 pesos. Lo mismo haríamos para el producto A en el proceso 2, el producto B en el proceso 1 y el producto B en el proceso 2. Así estaríamos obteniendo entonces la asignación de los costos indirectos de fabricación usando la tasa predeterminada. Espero entonces, compañeros, que el tutorial nos sirva un poquito para aclarar esas inquietudes, y como les dije, estaré pues pendiente de resolver cualquier duda a partir de los correos que ustedes me pongan en la página, en la aula virtual,
o el mismo sábado antes del examen. Un abrazo para todos, hasta luego.